Él está aspirando a ser el ombudsman de Sonora, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un experto en transparencia, hacedor de la transparencia en Sonora desde hace 12 años, colaborador de Proyecto Puente y aclaro, es un gran amigo, de los mejores amigos de la vida. Voy a separar la amistad para ser el periodista, él ya sabe, dejo la amistad a un lado. ¿Se podrá? Se tiene que... Bienvenido, bienvenido mi apreciado Memo, qué gusto tenerte Gracias, por Luis acá. Alberto, gracias a todo tu auditorio. Sí se puede, sí se puede. Hay que pensar en la investidura. Si tu investidura tiene que ser la del periodista y ahorita mi papel es la de alguien que está aspirando a un cargo público. Nunca pensé que lo iba a decir, pero sí, es alguien que está aspirando a un cargo público diferente, ¿no? Porque es un organismo público autónomo, no es un cargo de elección popular. Y la función no es sino defender y garantizar y buscar la garantía de los derechos de las personas. Y como eso es lo que he hecho prácticamente toda mi vida. He decidido, pues, dar el paso y tratar de evitar que los mismos de siempre se queden con estos organismos. Tratar de evitar que los partidos se los repartan como si sean pasteles, que después se convierten en burocracias enormes que no funcionan más que para los intereses de unos cuantos y no funcionan para los intereses de la sociedad. Entonces ese es el objetivo, por eso me decido entrarle, ¿no? Memo, y con un perfil tan preparado como el tuyo y que quiere llegar a cambiar las cosas, ¿te van a dejar llegar? Empiezo por ahí. Yo creo que al sistema político sonorense le conviene a todo mundo que llegue alguien que no es ni rojo, ni azul, ni verde, ni morena, ni nada, y que es más, que conoce muy bien a los partidos políticos y al sistema de partidos y que ha trabajado con ellos, pero que no le pertenece a nadie. En un momento tan convulso como el que estamos ahorita, Luis Alberto, creo que vale la pena apostarle la independencia. Ni tú, ni yo, ni nadie. Vamos por alguien que trate de hacer la cirugía mayor que requiere ese organismo que está ahorita pues en terapia intensiva. Y creo que descuidado como está, necesitamos ponerlo en orden. Y eso es lo que más me motivó, fíjate, Luis, a tomar este paso difícil, porque si los que nos hemos preparado tantos años en la defensa de los derechos de las personas, en cómo comunicarnos con las autoridades, cómo tender puentes entre autoridades y ciudadanos y víctimas, si los que estamos preparados nos negamos a accionar, pues es como la indiferencia de los buenos que decía Martin Luther King, ¿no? Me preocupa más la indiferencia de los buenos que la acción de los malvados, decía. Y por eso, en verdad, tengo la convicción de que yo sí puedo, pues, ¿no? Y que sí puedo llegar a la comisión a hacer algo distinto, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? Vamos primero por las Es una propuestas. nueva época y vamos empezando por decir que regularmente estas comisiones, yo soy muy crítico de estas comisiones. Yo me he sentado a tomar largos cafés, por ejemplo, con Rosa María Oleri, y hemos platicado de la crisis de este sistema no jurisdiccional. Es un sistema no jurisdiccional, es decir, no se litiga en esto, no es de litigio, es una magistratura de opinión, se le llama. Pero hay una crisis muy dura de estas comisiones por muchas razones. Y empezando por ahí, porque se sientan a esperar a que caigan alguna queja. Y ya cuando cae alguna queja, pues entonces sí, a ver cómo lo resolvemos y hacen la investigación y demás. Y esa es la labor de protección. En mi caso, yo no pienso llegar a sentarme a que caigan las quejas. Yo pienso llegar a buscar las causas por las cuales se están originando las quejas. Pienso ir a los lugares donde más frecuentemente se violentan los derechos y tratar de hacer una labor de disuasión, ¿no? Y de prevención. La capacitación que se hace actualmente, la verdad, es de risa, es ir a dar tallercitos, no lo quiero poner en mal, pero no están aprovechando en su máxima potencia las tecnologías de la información, el internet, las redes sociales, no están aprovechando las potencialidades que nos da. Por ejemplo, una de las instituciones que me hizo el honor de postularme es Index, que agrupa al sector manufacturero y de exportación. Pues hay muchas maquiladoras ahí están los papás de todos los niños, en vez bueno, no lo digo en vez, además de ir a las escuelas a educar a los niños y capacitarlos sobre sus derechos y sepan
y imprimirles los valores universales de la cultura de la paz, pues hay que ir a los papás. Y hay que ir a los papás a decirle, oye, esto es tolerancia, podemos debatir sin discutir, ¿no? Podemos discutir sin agredirnos, podemos disentir sin que haya violencia. Estamos en un conflicto armado en México, Luis Alberto. Creo que nadie se da cuenta de eso, o pocos nos damos cuenta de eso, y muchos no lo quieren negar. Desde hace años estamos en una guerra de alta intensidad, pero no le llamamos guerra, o no le llama guerra el país como tal. Pero necesitamos pensar en la pacificación. Hay un clima de violencia tan grande en todos los sentidos, en redes sociales, en el día a día, que necesitamos hacer la labor que en otras partes, cuando ha habido guerra, y se le llama guerra, se le llama cultura de la paz, la construcción de paz. Cajeme es un gran ejemplo de eso. Tenemos años y años y años diciendo que es un foco rojo y no se atienden los factores asociados a la seguridad pública. Has ofrecido una cultura de paz Ese es o paz como resolución de conflictos. ¿A qué te refieres? ¿Y qué hace falta mucho? Mira, es un asunto de derechos, ¿no? Las autoridades regularmente quieren resolver la seguridad pública a balazos o a decretos, con leyes regresivas incluso. Y no estamos viendo los otros derechos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que inciden directamente en la seguridad pública, en la seguridad ciudadana. Entonces no estamos viendo qué tanto se les permite la movilidad social, qué tanto tienen acceso a la cultura, la sociedad en general. Hay trabajo, es curioso, la sociedad civil termina siendo ese factor de cambio social. Hermosiarte, por ejemplo, que va con instrumentos musicales a las colonias marginadas a enseñarles a tocar el violín, el piano, la guitarra a los niños. Lo que está haciendo es dándoles oportunidad de acceso a un derecho cultural, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de distraer y enfocar la mente, en lugar del clima de violencia en el que viven todos los días, en algo positivo. Y esos son los otros derechos humanos que la visión tradicional no te permite ver. La visión tradicional es esa, la de dame una queja, te golpeó un policía, yo voy y veo cómo lo arreglo, lo mediamos, puso en peligro tu vida, no, etcétera, etcétera, una serie de protocolos, y entonces emite una recomendación que luego nadie acata. Ese minimalismo institucional es lo que hay que cambiar totalmente por una proacción, una proactividad, por una institución de los ciudadanos, para los ciudadanos. Entonces hay que, como tal, pues buscar una serie de elementos alrededor de la seguridad pública que trasciendan eso. No digo no hacerlo, lo tenemos que hacer, pero tenemos que ir más allá. Y es justamente, creo, en lo que se debate esta decisión ahorita, entre poner a alguien ahí, como el Congreso, con todo respeto lo digo, entre seleccionar a alguien que sea más de lo mismo, a modo, cercano al poder, o que sea alguien que toda su vida ha sido pues un contrapeso, pero que he estado dispuesto siempre a resolver los problemas, ¿no? Y ya que tocas, ¿qué diferente serías? Porque siempre vemos que el ombudsman en turno se alinea a los intereses del gobierno en turno. Lo hemos visto. Digo, a Raúl Ramírez lo han traído a pan y agua, pero porque pues ya no lo quieren ahí y porque llegó con Padres y porque la comisión está ahí con muchos grupos. Pero siempre el que está en turno se alinea o parece una extensión del gobernador en turno. Yo he estudiado la comisión por muchos años. De hecho, ¿qué ofreces tú diferente? De hecho, es lo que te quiero plantear. Mi primer punto es autonomía. La autonomía de la institución tiene que ser completa. Por primera vez, por eso es la oportunidad y me animo a entrarle. Por primera vez ya va a ser un organismo constitucional autónomo, no lo era. En segundo lugar, pues es importante decirlo, vamos a tener la posibilidad de hacer la nueva ley de la comisión. O sea, derivado de las reformas de la Constitución Política, donde surge por fin como un organismo público constitucional, tenemos un año para hacer una nueva ley. En ese año podemos arreglar muchos de los problemas que actualmente la ley inciden en la autonomía de la comisión. Yo no estoy ofreciendo pues que voy a hacer de la comisión una ONG. Esa etapa ya pasó en mi vida. He evolucionado, ahorita pues soy como profesor de las ONGs, ahorita me dedico a entrenar a organizaciones para saber cuándo sentarse en la mesa, cómo
hacer un argumento presupuestario frente a los legisladores, cómo pelear causas sociales. A eso me dedico ahorita, y también a asesorar a algunos gobiernos y congresos en el país, desde allá, desde la Ciudad de México, en cómo entender el parlamento abierto, los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, cómo fortalecer esa rendición de cuentas. Ha sido muy complicado, pero esta es una nueva etapa. Yo fui evolucionando de un activismo muy duro al mero principio, en el que no había ningún diálogo, a entender que ser estridente muchas veces lo único que te deja es aislarte, a después estar sentado en las mesas arreglando problemas, y luego proponiendo leyes, y luego redactando leyes, y luego sentados en la mesa resolviendo problemas. Ahora entrenando asociaciones, y bueno, si yo nunca he tenido un cargo público, y digamos, he demostrado la fuerza y de la sociedad civil, cómo podemos hacer cambios desde la sociedad civil. Bueno, creo yo que con un nombramiento, con un organismo constitucional autónomo, tendiendo puentes de entendimiento, abriéndole la puerta a las víctimas para que las instituciones funcionen para ellos, creo que podemos hacer maravillas. Es cuestión de que nos lo creamos y es cuestión de que hagamos la apuesta correcta. Y esa, creo que la apuesta correcta tiene que ser no más de lo mismo, tiene que ser un cambio, una comisión en manos de ciudadanos. Si queremos, pues, construir un Sonora de derechos, eso creo que es el objetivo. Ha sido criticado porque el Memo Noriega, hacedor de la transparencia, quien abrió el sistema de rendición de cuentas en Sonora, quien se enfrentó a gobiernos pasados, de repente vimos a otro perfil de Memo. Hemos visto en los últimos meses esta administración, y muchos dicen, pues es que Memo ya está trabajando para ellos en el Palacio, en el Congreso. ¿Qué dices al respecto? No, qué bueno que lo preguntas, fíjate. Yo salgo de Sonora Ciudadana hace año y medio aproximadamente. En el medio año que me tocó todavía ser director de Sonora Ciudadana, en estos mismos micrófonos fui muy duro todavía con el gobierno actual. Yo salgo de Sonora Ciudadana y heredo a la sociedad sonorense una institución fuerte, creo yo muy fuerte, y la actual directora Leticia Cuesta creo que lo está haciendo bastante bien. Mi objetivo era no eternizarme en una asociación civil y hacerla un negocio personal. Mi objetivo era heredarle una institución de control social a la sociedad sonorense, y ahí está, ¿no? Ustedes la pueden usar, pueden acudir a esa institución y pueden pedir que les defienda de discriminación, de abusos, etcétera, etcétera. Es una institución que busca el cambio social. A partir de ahí, yo me voy a vivir a México, y voy y vengo. Estoy bastante, digamos, cansado por ir y venir, porque es muy cansado y muy caro también. Pero voy y vengo. Tengo un despacho allá en México, y digo, mis proveedores, digo, yo soy proveedor de distintos gobiernos en el estado, pero no soy del gobierno del estado, y eso es importante entenderlo. Por ahí hubo un contrato en el Instituto Estatal Electoral para darle seguimiento a la Sala Regional de Guadalajara, y nada más. Pero ese contrato, de hecho yo no soy electoral, yo no le entiendo el electoral, sinceramente lo digo, ese contrato es de un socio mío, de mi hermano, y nada más. Pero fuera de ahí, las veces que me han pedido opinión, las he dado, con muchísimo gusto. ¿Sin cobrar? Sin cobrar. Digo, para evitar un conflicto de intereses, precisamente por eso no las cobro. He participado, Luis Alberto, en 34 consultas a lo largo de toda mi vida. En el Senado de la República. Y que aunque cobraras no es malo, solo hay que ponerlo a debate. Sí, pero es que qué bueno que lo preguntas, porque por ejemplo tú tienes amigos políticos que seguramente te dicen, oye Luis Alberto, ¿cómo la ves? ¿Cómo estoy haciendo buena chamba? Y tú le dices, bueno, creo que tendrías que apretar por aquí o por allá, ¿no? Y no se los cobras, o tú cobras todo también. No, por supuesto. Obviamente, esa es la consulta. Tuiteo, sí, ¿no? Es como el tweet, o sea... Todas las entrevistas que ha habido aquí, por eso, de hecho, no se han cobrado. Por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia, y creo que por eso el periodismo diferente, ¿no? Que lo planteas. Yo, desde muchos años, he dado de manera honorífica mi experiencia y mi formación profesional. Te digo, en el Senado de la República van a pasar una ley, invitan a un panel de expertos, me invitan, pero no cobro por eso, es mi servicio a mi nación. No hay nada en que el Congreso, al gobierno, a Guillermo Noriega con este gobierno. En el Congreso del Estado, por ejemplo, pasa... Ni al Congreso, nada. No, en el Congreso del Estado
participé activamente en la ley de transparencia. He participado activamente en muchas iniciativas. Por ejemplo, propusieron la muerte civil, me piden que vaya a dar mi opinión, doy mi opinión, ¿no? Proponen la ley Pano, voy y digo no estoy de acuerdo, ¿no? Regresiva de derechos, y explico y les entrego, ¿no?, mis razones jurídicas y argumentativas, además de las jurídicas, las sociales, el por qué no, pero no necesariamente se cobran, pues. Es decir, y mi papel evolucionó a una parte más de un experto especialista, ahora profesor, digamos, entrenador de asociaciones, y a muchas de ellas incluso no les cobro. Pues creo que la mayoría de aquí en Sonora con las que he trabajado no les he cobrado. Algunas sí, algunas no, pero por ejemplo Hermosiarte, yo por ayudarles, por darles mis consejos, jamás les he cobrado un peso. O Nuestro Legado ABC, o Amor y Convicción, o muchas de las asociaciones que he ayudado a formar. O me piden un consejo, con muchísimo gusto lo doy y sin cobrarlo, ¿no? No hay un documento donde aparezca Memo Noriega, no. es el asesor de Natalia Rivera, del Congreso, del PAN, de la gobernadora, nada. Y me han preguntado sobre distintos temas, ¿eh? O sea, oye, Guillermo, ¿qué opinas, no?, sobre un modelo de adquisiciones públicas? Bueno, pues ahí, a nivel internacional. Y te escuchan por lo menos. Principios internacionales, a veces sí, a veces no. Porque ¿no? les encanta la simulación. Porque pues ya ves que uno a veces tiene amigos en el gobierno y que pues, a la hora de la hora te preguntan la opinión, se las das y hacen lo contrario. Sí, es que tienes que decir que van, ¿no?, bien, porque si dices que van mal, eres al revés, acuérdate. Tienes que decir, no, vas muy bien, ustedes son lo mejor, aplaudirles y no. Pero en esa lógica creo que es importante no incurrir en un conflicto de intereses, es decir, no porque no hagan lo que yo les digo, como está en mi opinión, voy a salir a la radio a golpetearlos, ¿no? Es decir, mi papel fue distinto a la hora de evolucionar y a irme de aquí. Incluso hay muchas cosas que de repente me hablan para entrevistarme y les digo, no tengo idea de exactamente qué es lo que se refieren, porque no estoy en el día a día, digamos, en la noticia día a día. Me entero, escucho Proyecto Puente todos los días, desde allá, desde donde ande, a veces en Veracruz, a veces en Quintana Roo. El año pasado me la pasé casi todo el año en Quintana Roo, y no crean que en Cancún, sino en Chetumal, ¿no? Pero trabajando afortunadamente en generar cambios siempre. Entonces eso es importante decirlo. Mi trayectoria está muy clara, ¿no? Muy, muy clara, y ahora quiero regresar a Sonora de tiempo completo. Un defensor de los derechos humanos, pero pro aborto. ¿Eres pro aborto? Fíjate, qué bueno que lo preguntas. No, yo estoy a favor de la vida. Como, oye, es que esa es una grilla que creo que es bastante sensible. No, yo estoy a favor de la vida y estoy a favor de las excepciones que están actualmente en la ley. Es decir, si hay violación, pues puede haber una interrupción. Y me hicieron esta grilla, Luis Alberto, porque en el caso de la niña Citlali, niña indígena violada, que le negaron la interrupción de su embarazo, fui muy contundente a la hora de decir por qué. Y a quien además le ofrecieron pagarle el boleto de avión para que se interrumpiera el embarazo en México. No entendí yo la respuesta, y fui muy contundente, muy duro con este gobierno y con las autoridades respecto de su proceder, porque fue ilegal, ¿no? Y entonces obviamente pues gente de extrema derecha, conservadores e intolerantes, muchas veces, que cuando no piensas como ellos, pues se te van a la yugular. Pero yo estoy muy conforme, te lo digo en serio, con cómo está el entramado legal actualmente. Obviamente defenderé que no haya regresiones, nunca. Creo que estamos bien, y siempre voy a trabajar en los temas como ombudsman que unen a los sonorenses para tener soluciones, no en los que lo dividen. Y eso es bien importante dejarlo en claro. De hecho, incluso yo... Entonces defiendes la vida. Yo defiendo la vida. De hecho, por ejemplo, yo estoy así está en la ley, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo como está. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema de la malformación, ¿no? A mi hermano Juan, que conoces, le dijeron a mis papás que venía mal, que si lo quería abortar, y mis papás dijeron, pues si no, o sea, si el niño no tiene la culpa, ¿no? Adelante, que venga, como venga, y es pediatra, de hecho es muy bueno en emergencias pediátricas, ¿no? Es importante decirlo así. Esto es así, no tengo por qué cambiar de opinión, pero tampoco estoy a favor de que metan a las mujeres a la cárcel por ejercer su derecho a abortar. No estoy de acuerdo a que mueran muchas mujeres, por lo mismo que estoy a favor del derecho a la vida, que mueran las mujeres más pobres porque no obtienen otra solución.
Clarísimo. A ver, tengo muchos comentarios. Te voy a leer algunos. María Dolores Rocha, ex consejera, ojalá tenga la oportunidad de instrumentar su propuesta bien por Memo, mayor claridad que muchos abogados sin desatender esa área. Por supuesto, esa sí es una nueva visión de los derechos humanos. Enrique Zavala, saludos. Y tiene todo excelente, Guillermo Noriega, preparado, vertical, íntegro. Debemos participar e incidir en los organismos públicos, no solo medrar con las quejas. Me dicen por acá, bueno, que no le va a ver, se muera, fue secretario. Uy, tenía muchos comentarios acá de Ulises, apenas los voy viendo. Dígale, a ver, entre tanto comentario, porque ya está Mariana Carrera también. Por acá, Claudia Parada, no lo dudo de capacidad del Memo para ser ombudsman, pero Sonora Ciudadana se percibía como pez en el agua. Ojo, pero el Memo se separa para evitar el conflicto de intereses, ¿eh? Eso sí hay que reconocer, como otros, de que no, él que se fue a la consultoría, se fue a la asesoría externa, pero se dejó a Sonora Ciudadana, ¿eh? Ojo, dejó y la dejó en muy buenas manos, ¿eh? La dejó en muy buenas manos. Eso es bien importante. Hay dos puntos, Luis Alberto, que creo que es importante destacar. La de si no soy abogado, y la de, Sonora Ciudadana. Sonora Ciudadana. ¿Cómo un abogado para defender los derechos humanos? Empecemos por Sonora Ciudadana, para más para dejarlo en claro. Yo me desligué de Sonora Ciudadana, soy miembro de la Asamblea Constitutiva, que nos reunimos una vez al año a ver estados financieros y demás, y para de contar. Es decir, yo no tomo decisiones en Sonora Ciudadana. Hay un consejo directivo y una directora ejecutiva que, insisto, sabíamos que iba a haber complicaciones a la hora de iniciar, porque pues, es complicado, ¿no?, entenderle a esta cosa, y me movía yo como pez en el agua, sí, pero hay que evolucionar. También estaba yo estancado, creo yo, y hay veces que así le hace uno daño también a las instituciones, cuando no sabe separarse de. Las instituciones tienen que permanecer, los humanos no. Los humanos somos finitos, hay que buscar que las instituciones no lo sean. Y qué bueno que preguntan, lo del abogado es importante. Te dejó muy buenas manos, porque lo del abogado es importante. Mira, yo no soy abogado, pero estudié en la Facultad de Derecho, en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo no soy abogado, pero estudié Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Constitucional, Sistemas Políticos Comparados, ¿no?, y una serie de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas. He sido alumno de Sergio Aguayo, de Gloria Ramírez, que por cierto ahorita el Senado de la República hace apenas unos meses le reconoció su trabajo, de Pepe Salaquet, que fue defensor de derechos humanos en la dictadura de Pinochet, y primer director de Amnistía Internacional. O sea, yo no soy abogado, pero he estudiado los derechos humanos, creo que mejor que muchos. Y curiosamente, me permite a mí decir que de mis compañeros, de los 13, he sido el único que ha llevado casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos de los sonorenses. Que en el caso de la rebelión de los enfermos, los discriminados por el Istezón y el Istelión, y le ganamos. Pero no nada más como un abogado. Si un abogado lo hubiera hecho, a lo mejor se queda en un caso, o en dos, o en tres. La visión integral que yo propongo es ir a resolver problemas, como lo hice en ese momento, coordinándome con un grupo multidisciplinario donde había abogados. No nada más metimos las demandas y las ganamos. Establecimos los puentes con los tomadores de decisiones y las víctimas de esta práctica, y los llevamos al Congreso de Sonora y presionamos hasta que logramos una solución, y no nos quedamos conforme con eso. Nos fuimos al Congreso, nos fuimos a Nuevo León. Yo me fui a vivir a Nuevo León para cambiar las cosas allá también, y lo logramos. 2 años de trabajo, cuando Nuevo León estaba muy dura, incluso la inseguridad. Allá estábamos nosotros trabajando por un tema que nadie pelaba realmente, pero que tenía una trascendencia enorme. Y además regresamos, y con Sonora Vive, con esclerosis múltiple, asociación civil, nos dijimos, bueno, que no hay una igualdad, que no tiene por qué haber discriminación. En el Seguro Popular no nos dan los medicamentos a los de esclerosis múltiple y son carísimos. Sí. ¿Por qué? Bueno, metemos amparo y otra vez vámonos hasta la corte a y sin ser abogado. Sin ser abogado. O sea, es decir, el ombudsman no es un tribunal, la comisión no es un tribunal, no es algo donde llega a decir quién es culpable y quién no. El ombudsman debe ser un agente de cambio. Y esa es la diferencia entre esto. Tengo muchos más comentarios, en verdad. Sonia Preciado, ¿quién decide cuál es el mecanismo para seleccionar a quién va a dirigir la comisión estatal? Mis respetos para Memo Noriega, ojalá y él quede, me parece que es la persona idónea para el puesto. José García, felicidades, sigue haciendo un excelente trabajo.
Armando Cota, candidato excelente, muchos méritos ganados a pulso, ojalá llegue por los whatsapperos. Excelentes propuestas, Rogelio Barraza, el licenciado Guillermo Noriega, el doctor Monteverde, mi apoyo total para Memo, estoy totalmente de acuerdo con él, sería un gran avance tenerlo de derechos humanos. ¿Cómo que evento abierto si se supone que están en la campaña de otro? Pues traes mucha porra, estimado. A ver, María Elena, pusiste, ¿verdad? Dijiste que ibas a... No, María Elena Carrera avisé ahorita en Twitter. y Nicolás, ¿qué pregunta abierta para Memo Noriega? María Elena, primero las mujeres. Muchísimas gracias, Luis. Mira, Guillermo, muy buenos días a todos. El pasado lunes 22 de enero, justamente en entrevista con Proyecto Puente, la señora Mirna Medina, rostro visible de las rastreadoras del Fuerte Sinaloa, afirmó en esta entrevista que detrás de cada desaparecido en ese estado hay involucrado un servidor público. En este sentido, ella se refirió a un policía o gobierno, fue lo que dijo. Si tú llegaras a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuál crees que sería el trabajo que se tendría que realizar con las distintas fuerzas policíacas para garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos? Esa es mi pregunta. Y es el tema. Gracias, María Elena, buenos días, y tú sabes cuánto respeto tu trabajo y tu labor. Mira, el tema de las policías es de lo más complicado que hay y que existe. La reforma policial es y ha sido, como el del transporte público, un tema de derechos humanos, curiosamente, también, pero que no se percibe y que no se trabaja. Es necesario tener control social de la fuerza civil, de las fuerzas policíacas, y no lo tenemos, pero pasa por la información. Primero que nada, tenemos que tener información. Hay una frase que me encanta, que retrata muy bien por qué un transparentólogo se va a derechos humanos, que es el camino de los derechos humanos está pavimentado con información. Si no tenemos información, no vamos a poder ejercer mejor nuestros derechos. Por eso era bien importante, primero, cuando no había transparencia, que hubiera transparencia. Esa era la causa. Y ahora hay que pelear que haya vigencia de los derechos. Y los policías, pues empezando, pues ¿cuántos están capacitados y cuántos no? Es una nebulosa de información ahí. ¿Cuántos han pasado el C3 y cuántos no? Otra nebulosa. ¿Cuántos tenemos realmente en Hermosillo o en todo Sonora? No sabemos. ¿Cómo podemos hacerle para que estén verdaderamente capacitados? Entonces hay tres temas fundamentales en esto. Uno, capacitación a los policías y la dignificación de sus derechos también, ¿no? Que tengan las herramientas y demás. Segundo, protocolos de actuación, que haya un protocolo de uso de la fuerza. Yo siempre he querido saber cuál es el protocolo para que un policía desenfunde su arma de cargo, y nunca me lo han querido dar, incluso no lo podemos obtener, y eso tiene que ver con falta de profesionalización. Eso lo digo porque alguna vez un policía de tránsito nos desenfundó el arma porque no nos queríamos bajar del carro, porque no nos íbamos a bajar del carro con mi hijo, ¿no? O sea, en una situación difícil, y sacó cálmense, ¿no? O sea, hay mucha discrecionalidad. Y tercero, supervisión. Tiene que haber supervisión civil de las fuerzas públicas, no, y también de las instituciones públicas a su vez. O sea, es decir, el tema es fundamental, pero pasa por un asunto de información y un asunto de supervisión. Es un tema, creo, de lo más complicado y del que más le duele a la sociedad. En el tema de la seguridad, que los policías estén en el día a día, ¿no? Tras las personas que salen en la noche, con detenciones arbitrarias, híjole, cientos al día, buscando extorsionarnos. Incluso yo he escrito sobre secuestros express que amigos míos han tenido para quitarles dinero, en lugar de estar deteniendo a los delincuentes. Y ahí es donde, cuando te tienen un delincuente, luego viene una mala actuación por falta de profesionalización, por falta de equipo, por falta de grandes cosas, y la gente pues se queja de que Derechos Humanos interviene y defiende al delincuente porque los policías no hicieron bien su labor, digámoslo así, y en el nuevo sistema, pues el debido proceso es fundamental, ¿no? Y en esto, por ejemplo, las rastreadoras, lo decía yo, a mí me estuve cerca de la Ley General de Desaparecidos, y en esta parte allá en México, con el movimiento, me ha tocado ver cómo este grupo, o varios grupos de familiares de desaparecidos, se han vuelto incluso más expertos en protocolos y en el debido proceso que las mismas policías. Y entonces cuando ellos encuentran una osamenta o encuentran algo, les dicen, a ver, momento, tienes que acordonar el área, ¿no? Espérame, ponte guantes, espérame, el protocolo dice que debes de hacer esto.
Y es bien importante para no manchar digamos, las escenas del crimen. Entonces, das con un punto, es bien importante, y yo coincido, pero desde una perspectiva distinta. Detrás de cada desaparecido, que hay miles en México, Luis Alberto, miles. Pues ve lo que se está destrabando. Somos un país, un cementerio de país. Y lo importante de esto es decir, detrás de cada desaparecido, ¿no? Hay, uno, un clima de impunidad que lo permite; dos, una omisión de la autoridad, ciertamente; y tres, pues una incapacidad sistemática de todas las autoridades, de todo el país, de todos los órdenes de gobierno, para poner orden. Y lo preocupante es que ha llegado a Sonora. El consejero Vladimir Gómez, le vas a entrar, ahorita voy con él porque está Nicolás también. Nicolás Pineda, ¿qué le quieres preguntar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Guillermo, Nicolás. me parece muy atractivo varias características tuyas, ¿no? Bueno, propuestas, como esto de de ir a la causa de las quejas, de ir por la disuasión y la persuasión, así como también el fomento de la cultura de la paz. Yo lo agregaría de promover una nueva ética pública y una nueva ética social como medio para lograr una mayor seguridad pública. Hay críticas hacia ti como en la cuestión del gradualismo, lo cual no se aplica o no sería correcto, yo siento, en los derechos humanos. Pero mi principal preocupación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos es su autonomía. Y sobre esto tengo dos preguntas que hacerte. Una es, no sé cómo plantearlo. Bueno, como dice un periodista, se comenta o se rumora que la mayoría de los puestos son palomeados desde muy arriba. Hay una aprobación superior ahí y tenemos un Congreso de mayoría gubernamental, de gobierno, dijéramos. La pregunta es, ¿tú cabildeas con estos poderes de arriba? ¿Tienes el visto bueno de ahí? ¿O crees que la comisión o el pleno del Congreso va a hacer en este caso va a cambiar su trayectoria, como las ha hecho anteriores en otros organismos autónomos donde ha salido desasiada, o incluso el ombudsman anterior se dice que también fue una especie de imposición? O sea, ¿cómo estás jugando tú con eso, no? Por un lado para que te aprueben y por otro lado para que no te veten, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta que quisiera yo agregar, y es un tema que no he escuchado, la ley habla de un consejo consultivo, que puede jugar un papel muy relevante, o bien puede ser como coartar también al ombudsman, al presidente de la comisión. Creo que ese consejo consultivo no ha operado últimamente. Uno de los problemas del consejo consultivo es que dice la ley que su nombramiento es formulado, dice, por el Ejecutivo del Estado, con la aprobación del Congreso. ¿Tú qué actitud tienes con respecto a este consejo consultivo? Que no sé si te tocaría impulsarlo o tratar de que se cree, no sé. Esas serían mis preguntas, Guillermo, y te deseo suerte. Muchas gracias, Nicolás. Y digo, es como, yo sé que quienes conocen, que siempre hemos estado aquí, pues ustedes son mis compañeros de batalla de muchos años, pero estoy en una posición distinta y creo que es importante que se me cuestione. Primero que sí, coincido contigo, Nicolás, necesitamos generar como agentes de cambio una nueva ética pública y códigos de actuación. Vivimos tanta violencia, Nicolás, María Elena, Luis, que hay ejemplos que no hemos generado, por ejemplo, este código de actuación respecto de las imágenes que recibimos en los teléfonos vía WhatsApp o Facebook. ¿Compartes o no compartes una información violenta? ¿Compartes o no compartes una foto que hace daño a una mujer y que le violenta? ¿Compartes o no compartes muchas cosas? ¿Te haces cómplice o no te haces cómplice? No lo estamos ahorita dimensionando. ¿Qué compartes en redes? ¿Qué le das retweet? ¿A qué le das like? Todo eso son nuevas formas de violencia que nadie, te digo, está dimensionando y nadie está conteniendo. Entonces yo coincido, hay que mandar nuevos mensajes de ética pública en todos los sentidos, ¿no? Sobre el gradualismo o no gradualismo, pues es interesante, ¿no? A mí yo me volví gradualista en los cambios legislativos precisamente porque me costó 15 años que el sistema de transparencia funcionara más o menos.
15 años yendo a los congresos, regresando, volviendo a llevar iniciativas, recibiendo reformas medianas, algunas mediocres, otras más o menos, unas muy buenas, y así 15 años yendo y viniendo en el tema de transparencia. Y en el tema anticorrupción, pues llevamos el primer round y lo peleamos como si fuera el último, pero pues la reacción fue complicada, digámoslo así. Ya conocemos el desenlace de esto. Yo siempre salí a defender que hay que esperarnos, que todavía la paella no está lista, que falta, ¿no? Le faltan cosas y hay que ir poniéndoselas. Y en esta lógica, qué bueno que preguntas sobre la autonomía y sobre, digamos, el Consejo Consultivo. Empiezo primero por la segunda parte. La ley establece que debe haber un Consejo Consultivo ciudadano que haga el contrapeso al interior de un ombudsman. Y no existe desde hace 8 años. Y esto desconozco las razones, la verdad, yo no estoy, digamos, a favor que sea una intervención del titular del Ejecutivo en este caso, pero la nueva ley, esta nueva definición de la nueva ley de derechos humanos nos va a permitir reformular esto. Creo que igual el Congreso tendría que ser quien decida quién es el Consejo Consultivo y arroparse de distintos sectores. Y por último, creo que el centro de la pregunta de Nicolás dice, ¿cómo hacer para que la autonomía funcione? Pasa, uno, por el presupuesto, y creo debemos seguir las fórmulas de autonomía que han seguido los institutos de auditoría y fiscalización. El ISAF, por ejemplo, se le otorga una fórmula en su presupuesto con base en una fórmula. Hay institutos en muchas partes, esta vez en Quintana Roo me tocó ver incluso la Comisión de Derechos Humanos allá a partir de una fórmula. Entonces, si hay más recursos, habitantes o personas en tránsito, habrá más presupuesto para la comisión, y no si hay más sumisión o más buena onda o más, digamos, pues sumisión como tal. Y creo que es importante. Y ya nomás para el último, yo recibo llamadas y me han llamado de distintos partidos políticos para decirme, Guillermo, estamos de acuerdo contigo, estamos de acuerdo con tu aspiración, cuenta con nosotros. No digo que todos los partidos, todos en todos los partidos, lo que digo es, yo no estoy ofreciendo nada a cambio, y se los he dejado, creo, muy claro a todos. A mí no me piden una base ni nada, lo que vamos a hacer, ninguna plaza, lo que vamos a hacer es un sistema de carrera profesional al interior para que la población que trabaja ahí, los ciudadanos que trabajan ahí tengan derechos también. Muy bien, gracias Nicolás. Mariana, yo tengo muchas así, Memo, y te voy a una con Charo Ortega y nombre, porque mucho, pero ahí dice, a ver, con todo respeto para ambos, ¿no será lo mismo Guillermo Noriega en la comisión que Odacir Espinosa, es decir, excelentes profesionistas, pero ya en el sistema maniatados, mucha desilusión por Odacir? Pues, no será lo mismo, digo, y es gente que ya empieza a identificar. Yo creo... Odacir salió de aquí, por eso dicen... Sí, lo entiendo perfectamente, no es la primera vez que me lo preguntan, y yo creo que hay un elemento diferente, ¿no? Y creo que yo también lo saben, Odacir es mi amigo, el fiscal anticorrupción no lo es, otra vez hay que dejarlo muy en claro. La amistad es una cosa, el desempeño de una función pública es otra, ¿no? ¿Tú sí lo tienes claro? ¿Por qué sí, no lo yo lo tienes tengo claro? perfectamente claro, y aquí tú y yo nos podemos ahorita dar de cocolazos y debatir, bueno, dar de cocolazos entre comillas, pero debatir, por eso te he hecho una entrevista y no necesariamente que nadie te había preguntado, creo. Y necesariamente era necesario. Importante platicar de esto, pero hay que dividir esto, y cómo hacerle, hay que acompañar. El próximo ombudsman tiene que estar sumamente acompañado, no nada más por un consejo consultivo, por las organizaciones de la sociedad civil, por las distintas academias. He recibido apoyos afortunadamente de academias de derecho, de distintas universidades y demás, y de distintos profesionistas. Pero no hay que dejar solo a que el ombudsman pues ya elegimos a Guillermo Noriega, muy bien, ahora lo mandamos al matadero y que se dé el de catorrazos él solo frente a todo mundo, ¿no? Sin capacidades, sin fuerza y demás, y al mes estarlo coscorroneando y criticando demás, o sin razón, sin preguntar también su parte del problema. Hay que abrazar a estos puestos, ver cómo ayudamos y salir a atender juntos los problemas. Pero por eso yo digo, y pedirle cuentas, y oye, ¿qué está pasando con estos temas y por qué? ¿No te vas a enojar? No. Yo soy un demócrata, lo insisto y lo digo mucho. ¿Tú sí lo entiendes? Digo, porque porque hemos visto, Odacir Espinosa es un ejemplo, pero son muchos más que a la hora de la función se van para allá y no entienden la crítica periodística del ciudadano. A mí, mira, me han criticado sin ser servidor público, y me critican en mi vida pública, en mi vida privada, han dicho de mí
mentira y media, a veces que soy priista, a veces que soy panista, dependiendo de quién lo diga, a veces que soy perredista, morenista, que soy proabortista, que estoy muy liberal, que soy muy conservador, ¿no? Me han dicho de tanta cosa que yo entiendo, ¿no? Porque quienes lo hacen de manera libre y demás, entiendo quienes no lo hacen de manera libre. Exacto. Y también se merecen respeto, ¿eh? O sea, todos. Por eso la cultura de la paz es tan importante. Y a veces que son a mensajes muy agresivos, pues ni modo. Pero es parte de vivir en una democracia. Entonces, sin ser servidor público, pues he seguido aguantando vara. Pues hay que seguir aguantando, y no nada más aguantando, sino también aceptando las críticas que tienen razón y seguir cambiando. Pero insisto, autonomía significa arropar. Estos organismos públicos tienen que estar en manos de ciudadanos y los ciudadanos arropar. Al próximo ombudsman, Luis Alberto, el que llegue, esté yo no de acuerdo con esa decisión, yo me voy a allanar. Y hay que abrazar y arropar al próximo ombudsman para aumentarle el costo de la captura, a lo más posible, que sirva para nosotros, esta institución, no para el poder público, no para, digamos, solapar abusos de poder. Creo que es fundamental. Memo, te deseo mucho éxito, en verdad. Muchas gracias. Serías, digo, y ahora ya cumplí mi papel de periodista y como amigo te digo, sería lo mejor que le puede pasar a este estado. Gracias. Pero tu perfil es muy alto, la verdad. Y sería lo conveniente. Sí, lo que pasa es que aquí en Sonora los diputados, quieren a modositos, quieren a gente que puedan controlar. Y es parte de lo que se viene este gobierno del PRI, y por eso digo que tu perfil, no, tu capacidad hasta, pero tú eres hacedor, tú eres transformador, lo has demostrado, no siendo abogado ganaste batallas legales y todo, pero esta gente no le entiende los nuevos tiempos, la gente que está en el poder y los políticos quieren gente a modo, no se ubican discúlpame que te lo diga, pero no se ubican en la actualidad, y por eso les truena y les va a tronar. Yo tengo la esperanza, Luis Alberto, de que ojalá. Sí. Ojalá. Y de hecho tengo la esperanza de que una candidatura como la mía, que ni es tan de derecha ni tan de izquierda, que no es digamos, que viene de la sociedad, pueda unir en lugar de dividir a los partidos políticos. Sí. Ojalá y sí. Porque y no le pase lo que un compadre no somos mío destructores, es responsable, pero se fue, estudió maestría, doctorado, postdoctorado, regresa a trabajar aquí en Sonora y nunca lo contrataron por estar sobrecalificado y se tuvo que ir y perdemos desafortunadamente. Ahorita le está yendo muy bien, afortunadamente, pero perdemos talentos por eso. Yo sí quiero regresar a Sonora, quiero regresar a trabajar por mi estado y que conozco perfectamente y he recibido, la verdad, yo ya gané. Hasta el día de hoy he ganado todo el apoyo de mucha gente, se sabe, luego cuando te apoyan, cuando no te apoyan. A diferencia del otro candidato, yo no había sentido tanto, lo vi en Twitter, traes la gente, conectas con esa confianza, la verdad, y Memo, pero ¿sabes qué me queda de ¿cómo se puede decir? De resignación? Es que si no eres, que ojalá que sí, es que donde estés vas a seguir generando cambios. Yo no ando buscando donde chamba. Estés, exactamente, donde estés eres agente de cambio, hacedor de transformación, como lo demostró Proyecto Puente, que no necesita un medio tradicional para hacer periodismo, para influir, para decidir, para estar en cualquier... Y tú eres igual, así que no necesitas, al contrario, las instituciones te necesitan. Ánimo, mi Memo. Gracias. Ojalá, todo gracias, éxito. Alberto. Esto ya lo dije ya lo dije fuera de fuera de la investidura. Muchas gracias y muchas gracias éxito. A Nicolás y a María Elena por sus preguntas y a todos quienes nos escuchan.